Hola, bienvenidos a Ciencia SOS y el fascinante mundo de la química. El día de hoy lo que vamos a hacer es analizar rápidamente los aspectos teóricos de los números cuánticos, ¿ya? Para posteriormente poder desarrollar ejercicios, que también lo veremos en algún video. Bien, los números cuánticos son números, ¿cierto? Y letras que nos permiten a nosotros organizar a los electrones dentro de un átomo, ¿ya? Saber cómo se encuentran ubicados, ¿ya? Y también poder representar un átomo en un modelo atómico, ¿ya? Los números cuánticos nacen a partir del modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual de los átomos, ¿ya? Este modelo dice que es imposible conocer la trayectoria de un electrón, como lo había propuesto Bohr algunos años atrás, ¿cierto? Girando alrededor de un núcleo, porque los electrones tienen un comportamiento dual. Se comportan como una onda y como una partícula, ¿ya? Y eso hace imposible conocer la posición y la velocidad y posteriormente generar una trayectoria. Lo único que se puede hacer es conocer la probabilidad de encontrar a los electrones en un lugar determinado, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el átomo de hidrógeno, ¿ya? Y el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Y ese único electrón puede tener todas estas posiciones que ustedes ven aquí al mismo tiempo. Y eso es lo más interesante, ¿ya? Porque es tan rápido el electrón que puede aparecer y desaparecer con tanta velocidad que puede formar esto que tiene una forma de una nube, ¿cierto? Que alguna vez se conoció como una nube electrónica, ¿ya? Bueno, resulta que si nosotros comenzamos a marcar esto, ¿ya? El contorno, hay que recordar que esto es esférico, ¿ya? No está en un solo plano. Pero si nosotros marcamos el entorno, nos va a dar una forma característica esférica, ¿ya? Y esa forma característica esférica posteriormente fue llamado un orbital. Y como hay distintas formas, hay distintos también orbitales. Por lo tanto vamos a tener orbitales llamados orbitales S, orbitales llamados P, orbitales llamados D y orbitales F. Y así es como nacen los números cuánticos, ¿ven? Si a esto le sumamos los aportes de Niels Bohr, que si ustedes revisan por ahí algún texto pueden encontrarlo, ¿ya? Puede que haga un video respecto de eso si ustedes me lo piden. Bohr planteó que los electrones se encuentran en niveles de energía, ¿ya? Por ejemplo, estos electrones, como están cerca del núcleo, que sería ese puntito que está ahí, están en el nivel 1, cerquita del núcleo, ¿ya? Y si yo voy teniendo más electrones en un átomo, más niveles tendrá ese átomo también, ¿ya? Mientras más lejos se encuentre un electrón del núcleo, mayor es su nivel de energía, por lo tanto, más energético será también el electrón. Entonces, aquí están los niveles de energía que propuso el señor Niels Bohr. Niels Bohr propuso del 1 al infinito, pero estos niveles de energía se asocian mucho con la tabla periódica. Por lo tanto, hay que considerar, normalmente lo hago yo, ¿cierto?, hasta el nivel 7. Porque la tabla periódica tiene también 7 niveles, 7 periodos, ¿ya? Luego del nivel de energía, tenemos el subnivel de energía, el número cuántico L, también conocido como número cuántico azimutal, ¿ya? ¿Qué es ese? Lo que yo les contaba recién, la forma, ¿ya? La forma que tiene la llamada nube electrónica, ¿cierto? Los orbitales, ¿cierto? Tienen formas características y esas formas están acá. S, P, la forma D y las formas F, ¿ya? Ahora, como número cuántico, se representan con números, por supuesto. Entonces tenemos que S va a ser representado como número con 0. P va a ser representado con 1. D será representado con 2. Y F será representado con el 3. ¿Ya? ¿Cómo asociamos esto a una configuración electrónica? Que es lo que viene posteriormente. Cuando nosotros tenemos una configuración electrónica, tendríamos, por ejemplo, algo así, ¿ya? Y si nos preguntan cuánto vale n, este de acá sería el valor de n. Y ese de ahí sería el valor de p, ¿cierto? Más bien el valor de l, ¿cierto? El valor de l, ¿ya? ¿Cuánto vale l?
como P es igual a 1, L vale también 1. ¿Cuánto vale N? Ese número que está ahí. N vale 2. ¿Ven? Así se van armando posteriormente las configuraciones electrónicas. Una cosa importante. Los orbitales S son solo uno, el que yo le mostraba acá, la forma esférica. En cambio los orbitales P son 3, ¿ya? Y se conocen como los PX, PI y PZ. Y hay que tenerlo bien en consideración porque resulta que siempre aparecen en las preguntas, sobre todo en las preguntas de PSU, ¿ya? Y los orbitales D son 5 tipos de orbitales D, también con formas características, y los orbitales F son 7, ¿ya? Hay que pensar que la cantidad máxima de electrones que pueden formar un orbital es de 2. Por lo tanto, aquí yo tendría 2 electrones que se escriben en la parte superior, ¿ya? ¿Cuántos electrones creen ustedes que tendría en los P? A ver. Piensen. ¿Cuántos orbitales P son? 3. ¿Cuántos electrones como máximo pueden haber en un orbital? Muy bien, 2. Por lo tanto, aquí tengo 2, 2 y 2. Como son 3 orbitales P y sumamos, vamos a tener 6 electrones. Si recordamos, los orbitales D son 5. ¿Cuántos electrones como máximo hay en un orbital? Perfecto, 2. 5 por 2, 10. 10 electrones. Y los F son 7. ¿Cuántos electrones tendremos entonces? 7 por 2, 14. Como máximo. Y lo podemos escribir acá arriba. De hecho, ahí es donde se escriben los electrones, ¿ya? Si hacemos una configuración electrónica de nuevo, por ejemplo, 3P, ya hicimos un P, ¿cierto? Cambiémoslo, vamos a hacerlo acá mejor. 3D2, 3D2, ¿ah? ¿Qué podemos decir? Que presenta N igual a 3, L igual a, veamos acá, D vale 2, ¿cierto? ¿Y cuántos electrones tiene? Tiene 2 electrones, ¿ya? 2 electrones. Perfecto. Luego nosotros tenemos el llamado número cuántico magnético, ¿ya? El número cuántico magnético nos informa cómo se mueve la nube electrónica en un campo magnético, ¿ya? La nube electrónica son los orbitales, no olvidemos, ¿ya? Y tenemos que M siempre va a depender de los valores de L, ¿ya? Siempre. Por ejemplo, si L vale 0, M vale 0. Si L vale 1, M parte de menos 1, 0 y más 1. Si L vale 2, se parte de menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y si L vale 3, partimos de menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Y si ustedes recuerdan el número de orbitales, se van a dar cuenta que tienen una relación directa con el número de valores de M. Fíjense, ¿cuántos orbitales S dijimos que eran? Los S dijimos que eran un tipo de orbital, un valor de M. ¿Cuántos orbitales P dijimos recién que eran? Muy bien, 3, perfecto. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3. ¿Sí? Muy bien. Y de los D, 5, 5. Y de los F, 7. 7 valores. ¿Ven? Eso es lo que se conoce como el número cuántico magnético. Y por último está el número cuántico llamado el spin, la S, el giro del electrón. Resulta que como la cantidad máxima de electrones que pueden haber en un orbital es de 2, se hacía muy difícil entender cómo podían estar formando parte de ese orbital, entendiendo que presentan la misma carga. Si presentan la misma carga, los electrones tendrían que repelerse entre ellos. Pero eso no ocurre. ¿Cómo lo logran? Porque resulta que cada electrón, lo voy a dibujar acá como una pelotita, ¿ya? Cada electrón gira, ¿ya?, en su propio eje, en sentidos opuestos. Eso genera una disminución de la repulsión entre ellos, ¿ya?, y pueden formar parte de los orbitales. Y ese giro del electrón en su propio eje se conoce como el spin y se representa con la letra S. El número cuántico sería más un medio si la flecha va hacia arriba, si gira en un sentido, menos un medio si la flecha va hacia abajo, girando en el sentido opuesto. Bueno, así terminamos con los aspectos teóricos de los números cuánticos
Y posteriormente vamos a hacer algunos videos para aplicar todo esto a ejercicios y hacerlo de manera fácil, rápida y entretenida. Suscríbanse, pongan me gusta, compartan esto con la mayor cantidad de gente posible y si tienen dudas y si quieren más ejercicios, por favor no duden en escribirme, ya sea a Facebook o también puede ser por la página, ¿cierto?, del canal YouTube. Un abrazo, que estén bien.